Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions, yeah. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarno en Star Wars capítulo 46 al 50. Hoy aprenderemos sobre, Anakin estaba enseñando a algunos estudiantes que en realidad tenían su misma edad y, de hecho, esta lección se realizó dentro de la misma sesión a la que asistirá Barris. Disculpe señor, pero ¿cuántos años tiene? Uno de los adolescentes prepúberes le preguntó a Anakin. Tengo la misma edad que el resto de ustedes. No todos dentro del templo sabían exactamente cómo era Anakin, así que, por supuesto, habría algunas personas que no sabían nada sobre él. ¿Tienes la misma edad que nosotros? Sí. Es cierto, Anakin es mi amigo y actualmente es un Padawan. Barris habla en ese momento y decide respaldar y validar las afirmaciones de Anakin. La clase explota ante la confirmación y al mismo tiempo se sorprende de que su profesora sea una Padawan a pesar de tener su edad. Bueno, soy un año mayor que este grupo, pero no importa. Ya es suficiente. Creo que deberíamos volver a la lección. Durante el resto del día, Anakin estuvo yendo a las clases que le habían sido asignadas recientemente y a las que había asistido antes para continuar donde las había dejado o donde iba a comenzar. Uno pensaría que los niños estarían descontentos con aquellos que lo hacen mejor que ellos. Es cierto que cuando los niños son muy jóvenes, son más propensos a ser muy emotivos, lo sepan o no, y actúan en consecuencia. Los Jedi, o en particular los más jóvenes, son muy capaces de contener sus emociones, lo que hace que sea mucho más fácil para un individuo enseñar. Hoy os voy a contar qué son exactamente los midichlorianos. Sabemos que son una especie de simbiosis que vive con nosotros. Dentro de todos nosotros. Sí, pero hay mucho más que eso. No son tan simples como parecen, continuó Anakin. Una forma sencilla de verlos es a través del lente de la comunicación, por ejemplo, si tengo 10 dispositivos y Barris, que está allí, solo tiene 5, mi voz a través de los dispositivos es más fuerte. Tengo más margen de maniobra y seré más fácilmente escuchada que ella. Anakin camina por el aula de un lado a otro mientras continúa. Ahora bien, el hecho de que tenga más no significa que sea necesariamente más poderoso, porque también significa que necesito más control sobre los dispositivos. Necesito asegurarme de que estén sincronizados entre sí, de lo contrario lo que intento comunicar no será tan claro y diría lo mismo una y otra vez sin que quede claro dentro de la transmisión. Por otro lado, con 5 dispositivos sería el doble de fácil, incluso si no tiene la ventaja de potencia, sería más rápido para ella tomar el control e incluso podría dominar mi voz con la suya. Entonces, ¿nos estás diciendo que los midichlorianos son como la comunicación? Preguntó alguien. Sí, los midichlorianos actúan así, transmiten tu voluntad, tus deseos al campo de energía que forma la fuerza, dijo Anakin. Es por eso que no todos son sensibles a la fuerza, porque no tienen suficientes midichlorianos para poder usar el campo de energía. Sus voces no son lo suficientemente fuertes porque carecen de las herramientas necesarias, hace una pausa antes de continuar. Pero hay formas en las que incluso alguien sin una gran cantidad de midichlorianos puede usar la fuerza, aunque sea de forma limitada. Algunos niños se interesan por este tema. Pero no creo que entre en detalles por ahora, pero lo que deben saber es que, independientemente de la cantidad de midichlorianos que tengan, no tienen por qué preocuparse. Puede que otros tengan más talento que tú, pero siempre podrás vencerlos simplemente por esa diferencia de sincronización. El control de uno mismo y su manipulación del campo energético de la fuerza. Barris, siempre tan curiosa, decidió hacer una pregunta que tenía en mente en cuanto surgió el tema de la lección. Levantó la voz y preguntó en voz alta. ¿Cuántos midichlorianos tienes? Los demás miembros de la clase también sienten curiosidad y esperan con impaciencia la respuesta. Bueno, no estoy seguro de la cantidad porque ningún dispositivo al que tengamos acceso puede contarla. ¿Es tan bajo? Bromea alguien en la clase y el resto se ríe del chiste.
No, no lo es, pero de hecho, cuando lo probé uno de mis propios maestros en ese momento, mis resultados fueron más de 20.000 por célula. Otro exclama. Eso es más alto que el maestro Yoda. Barris, por supuesto, ya sabe que su registro indica que tiene más de 20.000, pero no sabe la cantidad exacta y siente que Anakin sí lo sabe, pero no estaba dispuesto a decirlo. ¿Cómo sabía ella esto? Su intuición femenina estaba empezando a activarse. Tranquilos ahora. Anakin comenzó a calmar a la clase. Durante el resto de la clase no había sucedido mucho más y a la mayoría de los estudiantes que había tenido a lo largo del día les había enseñado lo mismo. El motivo de su introducción sobre qué eran exactamente los midichlorianos fue porque quería probar las aguas, ya que le gustaría difundir la ideología basada en separar la fuerza viva y la fuerza cósmica. Qui-Gon tenía toda la razón cuando dijo que había dos versiones de la fuerza, no solo en lo que respecta a los tipos de energía como la oscuridad y la luz, sino también en función de los aspectos y estados de cierre. Anakin continuó explicando después de recibir la confirmación de que todos en sus clases estaban dispuestos a escuchar la información que le gustaría transmitir. También comenzó a asegurarse de que no estuvieran en contra de sus sentimientos. Especialmente porque todavía eran niños mentales y la supresión de tales cosas puede ser explosiva, él sabe que le había sucedido al original y a muchos otros sensibles a la fuerza antes que él. Unos pocos años de enseñanza no serían suficientes para cambiar completamente la orden, pero sería tiempo suficiente para plantar las semillas de la duda, aumentando aún más la probabilidad de que estas personas sobrevivan para unirse a mi propia orden. Yo crearé a los miembros de la orden, que tendrían que ser desprogramados del lavado de cerebro que les hicieron los Jedi. No quiero subordinados sin mente en el futuro porque estarían limitados y, de hecho, ya tengo droides para completar esa verificación. Bien, ahora que todos saben cómo funcionan los midichlorianos, puedo presentarles los conceptos de la fuerza viviente y cósmica. Anakin hizo una pausa para crear un efecto dramático. Esto cambiará la forma en que se ven a sí mismos y su visión de la fuerza. El golpe de estado en Hamaane. Que quede constancia de que Anakin tenía un interés personal en lo que hacían los Yuuzhan y por eso había creado una forma para que él pudiera ver lo que estaban haciendo. Los entresijos de su especie, sus tecnologías biológicas que se habían derivado de su propia cultura y creencia religiosa de que los metales eran malvados de alguna manera. Su biología especial hace que sea imposible sentirlos verdaderamente usando el campo de energía conocido como la fuerza, incluso cuando se mantuvieron algunos registros históricos de que su especie en un momento fue muy sensible a la fuerza. Ahora se habían convertido en lo que son. Se había iniciado una guerra civil dentro de este gran grupo, una especie numerosa y de población masiva. Esto llevó al ascenso de Shinra. El golpe de estado de Hamaane fue un golpe de estado contra el Señor Supremo Coreal por parte del dominio Hamaane, que convirtió a Shinra Hamaane en el Señor Supremo de los Yuuzhan. Shinra, líder del dominio Hamaane y candidato al señorío supremo, insistió en que los Yuuzhan invadieran la galaxia inmediatamente, creyendo que podrían ganar una guerra fácilmente. Se había dado cuenta de que la sociedad Bon se estaba desmoronando y que era necesaria una causa unificadora que los respaldara. Shinra, reuniendo dominios guerreros leales, incluidos los dominios Choka, La, Shai y el Pretorio Bon, junto con los guerreros del dominio Hamaane, lanzó un ataque repentino contra los guerreros de Coreal. Coreal fue asesinado, junto con los sacerdotes leales a él y otros supuestos corealistas. Shinra se convirtió así en el señor supremo de los Yuuzhan y ordenó a los guerreros que se prepararan para la invasión. Cuando Grievous capturó a uno de sus miembros, Anakin creó un dispositivo no solo para él sino para que ellos pudieran ver exactamente cuántos midichlorianos tenían. También para él mismo, para determinar la cantidad que realmente tenía. Al probar el nuevo dispositivo en el ser, Anakin había descubierto la presencia de midichlorianos, pero había tan poca cantidad por célula. Tan pocos que le sorprendió que hubiera algún Yuuzhan sensible a la fuerza, pero lo sabía. Si un humano promedio tenía alrededor de 2500 por célula, entonces este en particular, si se toma como promedio, tiene 250 por célula. Una diferencia muy marcada en su conexión con la fuerza, pero eso por sí solo no sería suficiente para enmascarar su presencia dentro de la fuerza. No, había algo especial en ellos, y Anakin tenía la intención de tomar esta habilidad para sí mismo, pero esto requeriría que creara o recreara algo que recordara. Otra cosa que había tenido en cuenta era su propio recuento.
Su recuento actual por célula es de 36.900 por célula y si invirtiera el proceso significaría que nació con 27.700 midichlorianos por célula. Esa agua de vida era una droga increíble, se dijo a sí mismo, refiriéndose mentalmente a uno de los ingredientes principales utilizados para el ritual de las hermanas de la noche. Ahsoka era una niña feliz. Bueno, tan feliz como un niño pequeño podría serlo. Ahsoka Tano, una togruta del planeta Shili, fue descubierta por el maestro Jedi Plo Koon a la edad de 3 años mientras estaba en una misión en Shili, y fue criada en el templo Jedi. Tenía 3 años y habían pasado 3 años desde que había llegado al templo Jedi donde había establecido su nuevo hogar. Al principio, estaba asustada, como cualquier niño, pero tenía grandes sueños y deseos y, envalentonada por lo que el futuro podía traerle, partió de Shili. De todos modos, no recordaba mucho de su planeta natal. Jovencita Ahsoka Tano, ¿estás prestando atención? Alguien le preguntó. Actualmente estaba sentada en clase y se suponía que debía prestar atención a su maestra ya que la lección estaba por comenzar, pero no lo hizo. Ella había sido propensa a ese tipo de cosas, distraída mucho por muchas cosas, de hecho. Sí, te escucho. Respondió ella. Eso es bueno porque hoy tenemos un invitado muy importante que se hará cargo de la lección de hoy durante el tiempo que sea necesario. ¿Alguien más nos va a enseñar hoy? Preguntó uno de los jóvenes al profesor actual. Sí, alguien más lo hará no solo hoy sino también durante mucho tiempo después de hoy, respondió el maestro. Se escuchan sonidos de sorpresa en la habitación cuando Anakin hace su aparición. La mayoría de los niños que están aquí no deberían saber mucho sobre Anakin, pero parece que Ahsoka había estado alardeando un poco y, si eso sirve de indicación, parecía avergonzada cuando Anakin la miró. Dicen que los niños no conocen la vergüenza, pensó Anakin. Hoy, me gustaría presentarles a todos ustedes, Anakin Skywalker, el actual padawan del maestro Jedi Qui-Gon Jinn y el maestro Jedi Mace Windu. Una vez más, se pudieron escuchar ecos de asombro en toda la declaración y presentación de los maestros, ya que esta es una lista bastante sorprendente de maestros teniendo en cuenta lo infames que son Qui-Gon y Mace dentro de la orden. Qui-Gon era un hombre muy sabio y conocido por sus desacuerdos con el Alto Consejo Jedi, y algunos de los estudiantes más rebeldes lo admiraban. Por supuesto, había otros Jedi que habían estado en desacuerdo con el Consejo antes, pero ninguno tan destacado como Qui-Gon. Esto fue especialmente después de tomar a Anakin como su aprendiz. El siguiente fue el otro maestro, el maestro Jedi Mace Windu, quien también es ampliamente conocido y admirado por su extraordinario talento y sus contribuciones a la orden. ¿Quién podría ignorar sus logros? Muy bien, jóvenes, tranquilícense, tranquilícense. A partir de ahora tendrán que escuchar al padawan Skywalker. Sí, maestra, responden todos los jóvenes por turno. Después de que todo se hubiera calmado relativamente, el maestro le había dejado todas las responsabilidades a Anakin y rápidamente se fue de allí. ¿Quién querría cuidar de unos niños mocosos de todos modos? El maestro, probablemente. Bien, como todos saben, mi nombre es Anakin Skywalker. La mayoría de ustedes aquí pueden referirse a mí simplemente como Anakin, ya que no estamos tan lejos de la misma edad. Solo soy 5 años mayor que la mayoría de ustedes. Si los niños se sorprendieron o incluso les importó eso, se dieron cuenta de ello. Vaya reacción, pensó Anakin para sí mismo. Después de hacer una pausa debido a la falta de reacción, continuó. Hoy hablaremos sobre el código Jedi. ¿El código Jedi? Preguntó Ahsoka, siempre curiosa, en ese momento, especialmente emocionada de que su nueva y más favorita persona en todo su mundo, en ese momento, estuviera aquí. Los demás estudiantes también parecían curiosos a pesar de su poca capacidad de atención debido a su corta edad. Sí, vamos a analizar el código Jedi. Sus fortalezas, sus debilidades y todo lo demás. Como futuros Jedi, somos usuarios de la Fuerza unidos en nuestra búsqueda por comprender los misterios de la Fuerza y servir como guardianes de la paz y la justicia en toda la galaxia. Nos anclamos en una existencia espiritual y renunciamos a los apegos individuales para centrarnos por completo en preocupaciones mayores. Por supuesto, la mayoría de los niños no entienden ni comprenden del todo qué implica exactamente convertirse en Jedi. Lo único que saben es que es un trabajo duro. Ahsoka, en su cabeza, estaba haciendo todo lo posible por catalogar mentalmente toda la información que salía de la boca de Anakin.
Realmente no podía idolatrarlo a él y a la mayor parte de lo que hacía, pero desafortunadamente para Anakin, ella había estado mostrando algunas tendencias bastante sospechosas. No hay emoción, hay paz. No hay ignorancia, hay conocimiento. No hay pasión, hay serenidad. No hay caos, hay armonía. No hay muerte, hay fuerza. Anakin hizo una pausa antes de continuar. Muchas cosas podrían salir mal si todos siguieran esto indiscriminadamente sin pensar críticamente. Lamentablemente, la mayoría no había prestado la debida atención, lo que les impidió concentrarse en lo que estaba diciendo. No es que lo entendieran, esto no tenía sentido. Debería hacer otra cosa. Supongo que como nadie está prestando atención, podría convertir esto en una sesión práctica. Anakin saca un sable de luz de práctica y les indica a los niños que saquen el suyo. Aquí es donde comienza la diversión, dijo Anakin con voz burlona para asegurarse de que se entretuvieran. ¿No te diviertes? Piensa Anakin para sí mismo. Bueno, fue para mi propia diversión más que cualquier otra cosa. Ahsoka sacó su sable de luz de entrenamiento y comenzó el ataque, el resto de la clase siguió su ejemplo. Oh, te estás acercando a mí. En lugar de huir, vienes directamente hacia mí. No puedo vencerte sin acercarme más. Exclamó Ahsoka mientras todos los que formaban parte de su clase, su clan se sentían motivados a unirse a ella en su acercamiento hacia Anakin. El proyecto vuelo de expansión. Había muchas cosas a las que prestar atención mientras la galaxia se iba al carajo, pero había algunas cosas que eran más importantes para Anakin que las que otros podrían tener en cuenta. Anakin necesitaba dividir su atención y concentración repartidas entre una multitud de cosas, muchas en número, y afortunadamente estaba empezando a aumentar el potencial de las técnicas de la fuerza que había creado. Cuando se trataba de la mente, Anakin siempre estaba buscando formas de aumentar la fortaleza mental, la inteligencia y otras facultades mentales para aumentar su fuerza. Había identificado 3 cosas que serían útiles en los atributos relacionados con la mente. La primera era la capacidad mental, los recuerdos, las emociones, la organización y la memorización perfecta de todo lo que siente a través de cada capacidad. Físico o de otro tipo. El segundo punto que debía controlar de cerca era el aumento de los pensamientos que podía tener. El pensamiento paralelo entró en juego y aumentó la cantidad de cosas en las que podía dividir su mente, algo que había ido aumentando lentamente a lo largo de los años. Ahora podría dividir su mente en 3 partes y, con cada aumento importante, se le hacía cada vez más difícil. La capacidad, el recuerdo y la cantidad no eran las únicas cosas que importaban. También estaba el problema de aumentar la velocidad de tales procesos de pensamiento. Cuanto más rápidas fueran sus funciones cognitivas, más lento percibiría el mundo y más rápido podría hacer las cosas porque podía procesarlas más rápido. Todas estas cosas juntas ayudaron a crear lo que él llamaría la técnica de la fuerza mental perfecta para abarcar todas las capacidades de una criatura con cerebro. Sabe que solo funcionaría para aquellos con mente y no para los droides, dado que estos están limitados a sus funciones físicas. Están protegidos de cualquier manera. Anakin se conectó mentalmente con uno de sus droides de élite que había enviado junto con otros a un proyecto de expedición. ¿Cómo va el progreso en esa próxima gran aventura que estás emprendiendo? Mi emperador, hasta ahora no ha ocurrido nada importante que informar, respondió el droide. Otra cosa extraña fue cómo Anakin tuvo que empezar a adaptarse a la forma en que los droides iban y venían entre cómo se dirigían a él y actualmente le habían tomado gusto al título de emperador. El vuelo de expansión fue un proyecto expedicionario, liderado principalmente por el maestro Jedi Horus Kvaot, que envió una misión de 6 maestros Jedi, 12 caballeros Jedi y 50.000 hombres, mujeres y niños más allá de las fronteras de la República Galáctica hacia las regiones desconocidas, donde esperaban perforar el borde de la galaxia y buscar vida extragaláctica. Aún conectado, Anakin decide preguntar: ¿algo nuevo con el maestro Jedi Horus? No, por ahora no ha hecho nada que requiera un INGEME. El vuelo de expansión fue una idea original del famoso maestro Jedi Horus Kvaot. Fue concebido este año como una expedición masiva a las regiones desconocidas y, finalmente, más allá del borde galáctico, a otra galaxia. Se traerían familias con la esperanza de colonizar mundos en las regiones desconocidas y más allá, extendiendo el alcance de la República Galáctica.
Oficialmente, el vuelo de expansión fue una propuesta del Consejo Jedi, pero el poderoso Kvaot asumió el control del proyecto, convirtiéndose en su principal defensor. Fue Kvaot quien convenció al Senado para que apoyara y financiara la misión. Aunque durante mucho tiempo se creyó que los viajes hiperespaciales a otras galaxias eran imposibles debido a una perturbación hiperespacial más allá del borde de la galaxia, Kvaot creía que los Jedi podían usar la fuerza para suavizarla y permitir que la nave pasara. Demostró esta técnica en un área turbulenta del espacio en el borde de las regiones desconocidas, y luego recomendó que 18 Jedi, incluido él mismo, fueran incluidos en la misión. A Anakin le había gustado esta técnica y la había usurpado, sin saberlo, para enseñársela a sus droides vivientes en el futuro cuando decidiera extender su pequeño pero creciente imperio más allá. Recuerda tener cuidado porque espero que ocurra una emboscada, le dijo Anakin al droide viviente que estaba al otro lado de su conexión mental. Sí, emperador. Grita mentalmente el droide. Aparte de todo lo que se acaba de resumir, había otras cosas a tener en cuenta que requerirían la atención de Anakin a bordo, ya que no quiere que la gente muera debido a un maestro Jedi muy estúpido. Antes de cortar la conexión el droide habla, informándole que tiene algo que informar. Emperador, antes de que me olvide, con su permiso seguir ... Durante la expedición, Horus Kvaot tomó el control de la nave del capitán Pac Milu. Actualmente es extremadamente estricto e injusto con todas las personas que no son sensibles a la fuerza. Robaba niños por la noche para entrenarlos, no permitía que los decoraran y castigaba severamente a las personas por accidentes. El droide termina. No todos los Jedi fueron tan grandiosos como parecen y algunos llevaron las enseñanzas Jedi demasiado lejos, no es que los maestros no fueran ya lo suficientemente lejos. Los extremos no son saludables ni buenos para ninguno de los bandos ni para ninguno de los puntos de discordia. Al final, ambos se convertirían inevitablemente el uno en el otro, cegados por la idea de que su respectivo lado tenía razón. También se habla de una rebelión que se está gestando desde dentro. El droide de élite continuó comunicándose telepáticamente. La antigua padawan de Kvaot, Lorana Hitler, que no estaba de acuerdo con los esfuerzos de su maestro, intentó apaciguar a los pasajeros descontentos. Es interesante, podría serme útil en el futuro. Me he familiarizado con ella y espero poder llevar a todos los que están allí de regreso a Coruscant con vida. Otra cosa, mi emperador. De nuevo el droide espera permiso para hablar. Puedes continuar. Anakin suspiró mentalmente al pensar en cómo lo habían tratado los droides vivientes, no era una persona orgullosa después de todo y no se sentía muy bien por el título elegido. Obi-Wan Kenobi, el antiguo aprendiz de tu maestro Jedi, se unió a la expedición, había abogado por la indulgencia y la capacidad de los padres para elegir si unirse o no a las instalaciones de entrenamiento a bordo, pero Kvaot no lo escuchó. El droide hizo una pausa para ordenar sus propios pensamientos antes de continuar. Kenobi partió en Rock Sully, y parece que Kvaot estaba muy contento con la decisión de Obi-Wan. Tiene sentido para mí. Por ahora, solo asegúrate de que todos sobrevivan. Anakin había enviado más de un droide vivo antes de su partida e incluso había escapado sigilosamente del templo para usar Mechu Deru en las naves en las que viajaban todos. No puedo dejarlo todo al azar, y me gustaría no dejar nada en absoluto al azar. Anakin sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que Sidious decidiera que ya era suficiente y enviara a alguien para que se ocupara del asunto que interfería con sus planes. La creación de droides para los ejércitos de droides separatistas que serían liderados por Dooku, que en ese momento sería conocido como Dark Tyrannus. No había mucho que pudiera hacer para detener la toma total de las fábricas de droides en Geonosis, pero Anakin esperaba haber retrasado a Sidious para evitar más muertes en el futuro. Sabe de la gran catástrofe en Geonosis y sería prudente asegurarse de que puede hacer algo al respecto. Conociendo a los Jedi, puede que no pueda convencerlos ni hacerles cambiar de opinión, pero con menos droides podría haber menos muertes para cuando los acontecimientos comiencen a desencadenarse. Un grito de guerra atraviesa el aire mientras un sable se lanza hacia abajo con el objetivo de aterrizar en la cabeza de Anakin. Él esquiva por poco el ataque cuando su atacante sale a la luz. Deja de pensar y lucha contra mí. Tu estado de distracción solo me está molestando. ¿Molesto? Pensé que los Jedi debían controlar sus emociones. Ayla, responde Anakin en un tono burlón pero en broma. Ayla responde a su tono atacándolo agresivamente una vez más mientras ambos se involucran en un duelo de sables de luz, por supuesto usando sables de entrenamiento.
Ella lanza un ataque hacia abajo, pero Anakin lo bloquea. ¿Quién hace eso? ¿Cómo es posible que una espada hecha de luz tenga la capacidad física de bloquear? Piensa Anakin mientras Ayla intenta lanzar otro ataque hacia su costado. Esquivándolo fácilmente, se aparta del camino mientras otro sable viene desde atrás de él al mismo tiempo. Este sable viene de uno de sus droides de entrenamiento que ahora estaba ayudando a Ayla. Moviéndose rápidamente alrededor de la sala de entrenamiento, muchos otros droides de entrenamiento se dan a conocer y comienzan a atacar a Anakin mientras Ayla también reanuda su propia persecución tras él. ¿Estamos cansados? Anakin se burla continuamente mientras todo es incapaz de tocarlo, incluida la ahora mucho más hábil Ayla después de practicar con Anakin. Casi sin aliento, Ayla salta una última vez intentando algo nuevo para tomarlo por sorpresa. Pero falla en el último segundo. Anakin se da la vuelta, la desarma y la atrapa entre sus brazos. Los droides se desactivan y se retiran después de que Anakin logra vencer a Ayla. Realmente no eres tan bueno manejando un sable, ¿verdad? Sonrojándose bastante, Anakin ve que es bastante visible a simple vista, pero decide no mencionar nada al respecto. Pensé que te tenía allí, pero parece que tu talento para replicar lo que tiene el maestro Windu, te ha dado la capacidad de ver todas y cada una de mis acciones, responde Ayla sonando un poco dolida considerando que había estado en esto durante un mes entero. Es cierto, afirma Anakin simplemente. Ayla y Anakin se habían vuelto muy cercanos, pero debido a muchas cosas, no había sucedido nada entre ellos. Teniendo en cuenta que Ayla no parece tener en cuenta la edad real de Anakin, diría que esto es un avance. ¿Tengo algunos defectos en los que necesito trabajar, no? Pregunta Ayla en tono cómplice. Sí, después de todo, la retroalimentación es importante para el crecimiento. El estancamiento obstaculizará tu progreso y te convertirá en mejor o en mejor. Ayla suspira. Genial. Después de los acontecimientos que habían sucedido el año anterior, Ayla había estado tratando de recuperarse y reponerse de los eventos que tuvieron lugar en una misión que le apasionaba. Esto la llevó a estar brevemente bajo la influencia del lado oscuro de la fuerza, y poco después volvió a los Jedi. Recibió toda la orientación que pudo, pero inevitablemente se sintió atraída por alguien especial. Al menos, alguien especial para ella, pero sabía que también era especial para los demás. Podía verlo en los ojos de su maestro, Quinlan Vos, cada vez que mencionaba a Anakin. Perdida por un tiempo, había estado atrapada dentro del templo Jedi sin hacer nada y holgazaneando hasta que ocurrió ese loco pero intrascendente ataque de droide que la llevó a encontrarse con Skywalker. Deberías descansar un poco por ahora antes de continuar. Parece que te he agotado, le dijo Anakin a Ayla, que estaba en sus pensamientos. ¿Qué? Dice Ayla antes de darse cuenta de lo que dijo. Oh, bueno, sí. Creo que lo haré. Había sentido que algo extraño crecía desde dentro, una sensación que no había tenido antes y que era estimulante, inducía ansiedad y era extrañamente cálida. Todo esto sucedió cuando estaba cerca de Anakin. Estos sentimientos solo aumentaron, pero ella trató de reprimirlos a pesar de que Anakin la influenció a no seguir el código Jedi ciegamente. Todavía estaba bastante cegada pero recientemente se había abierto a los peligros del mundo. Ella no quería hablar de esto con nadie porque por alguna razón se sentía avergonzada, pero eso no significaba que no quisiera identificar esas emociones. Lo que era aún más extraño eran los extraños sucesos que ocurrían de vez en cuando. Sin que lo supieran, se había creado una conexión especial entre los dos por accidente y ella había estado sujeta a sus efectos. Pero debido a la particularidad de Anakin, esto fue llevado a un grado aún más extraño. Ella era capaz de ver y sentir lo que muchas personas estaban sintiendo, bueno, al menos para ella lo que muchos seres consideraban. Primero fue Anakin. Podía ver a través de sus ojos, oír a través de sus oídos, sentir lo que tocaba. Todo. Cuando estaban cerca, podía sentir claramente sus pensamientos y emociones, pero era extraño, como si hubiera una especie de barrera erigida que la mantenía alejada. A medida que pasaba el tiempo, se hacía más fuerte hasta que finalmente pudo saber lo que sentía Anakin, sus emociones y todo. Fue una experiencia extraña y había considerado acudir a alguien para esto, pero por ahora se tomaría un tiempo para ver más antes de buscar orientación. Sobre todo porque la orientación que me dio el maestro Yoda fue de gran ayuda. Puso los ojos en blanco ante ese pensamiento.
Por extraño que parezca, ella también podía sentir lo que Anakin iba a hacer, instintivamente tenía un fuerte deseo de protegerlo y había notado que su sinergia juntos era extremadamente poderosa. Esa no fue la única experiencia que tuvo, ya que también vio a través de los ojos de otros droides. Como si estuviera en control de los droides, dirigiendo sus acciones. Sin embargo, no pudo obtener ninguna información al hacer esto. Fue caótico y ella no pudo obtener ningún beneficio de esta extraña perspectiva. De nuevo, sin saberlo, otro efecto de estar unida a Anakin sin saberlo. Todos estos síntomas que estaba experimentando eran el resultado de un vínculo especial, una conexión especial que es tan rara e inaudita pero que por casualidad apareció aquí. Anakin había notado estos efectos en sí mismo, pero no había tenido las reacciones intensas que tuvo Ayla y si pudiera conectar los puntos, si a Ayla le dijera lo que estaba experimentando, él sabría qué era. Una diada de fuerza. Una diada de la fuerza, también conocida como diada en la fuerza, era un tipo raro de vínculo de la fuerza que unía a dos seres sensibles a la fuerza y los convertía en uno en la fuerza. El poder de una diada era tan fuerte como la vida misma, y los individuos que formaban una diada compartían una conexión que se extendía a través del espacio y el tiempo. La única pregunta era cómo sucedió esto. Por ahora, Anakin no se enteraría de esto y de cómo se había formado una diada entre él y Ayla hasta el futuro, lo que daría lugar a algunos resultados interesantes. Creo que lo mejor será que me guarde esto para mí durante un tiempo. Al menos hasta que pueda entender mejor este asunto, pensó Ayla antes de que algunos pensamientos más egoístas entraran en su mente. Tal vez debería guardármelo para mí. Es algo entre Anakin y yo después de todo. El santuario en las profundidades. Un antiguo santuario Sith situado en una zona de convergencia de la fuerza en el planeta Coruscant, construido antes del surgimiento de la moderna República Galáctica. Sin embargo, el poder residual del lado oscuro inherente al santuario se filtró a lo largo de los milenios transcurridos, debilitando las habilidades precognitivas de la Orden. Este debilitamiento daría como resultado que el Canciller Supremo, también conocido como Darth Sidious, gobernara con supremacía. Los Sith construyeron el santuario en el planeta Coruscant sobre una torre sagrada, una poderosa convergencia del lado luminoso, con la esperanza de corromperlo con el lado oscuro de la fuerza, lo que finalmente tuvieron éxito. El enorme edificio negro se alzaba contra el cielo de Coruscant como símbolo del dominio Sith hasta que fue arrasado por los Jedi al final de una gran guerra. En un intento simbólico de enterrar el legado de los Sith que había quedado en la capital galáctica, tras la derrota de la Orden Sith, finalmente los cuatro maestros erigieron el templo Jedi sobre los cimientos de los santuarios. Eso fue hasta que Anakin Skywalker, el elegido profetizado, había estado trabajando arduamente en secreto para descubrir el santuario, buscando información sobre las técnicas disponibles para alguien que practicaba el lado oscuro de la fuerza. Anakin, junto con algunos droides, los droides que habían volado bajo el radar como simples droides de entrenamiento destinados a ayudarlo, ahora acompañaban a Anakin a las profundidades. Estos droides no estaban vivos y no tenían acceso a la fuerza, pero fueron lo suficientemente buenos para ayudarlo en esta empresa. Los símbolos cubrían las paredes, un profundo tono rojo oscuro iluminaba el santuario en el centro, sin nada en su lugar, excepto un holocrón de aspecto simple. Los pilares rotos que estaban bastante altos del suelo estaban a punto de derrumbarse. ¿Qué es esto? Anakin sabía que al bajar allí las energías del lado oscuro serían prominentes y que seguramente solo encontraría el santuario. Parece que estaba equivocado, ya que había algo convenientemente colocado justo en el centro. Un objeto con forma de pirámide que emitía una luz roja propia. Un holocrón Sith ubicado debajo, eso no debería estar ahí, pensó Anakin y luego ordenó a sus droides. Dispersaos por toda la zona y aseguraos de comprobar si hay otros corredores que puedan llevar a otras áreas. No entréis en ellos todavía y estad alerta por si acaso. Los diversos droides se desplegaron y ayudaron a asegurar el área. Anakin se acerca al santuario y camina sintiendo su propia conexión con la oleada de la fuerza. Controlar las energías aquí es difícil porque es un punto de convergencia que fue corrompido. Si originalmente era de la oscuridad, Anakin no habría tenido ningún problema, pero como era de la luz y luego se corrompió, fue especialmente malicioso. Mientras sube las escaleras y se acerca cada vez más, Anakin siente que sus instintos naturales le dicen que no vaya hacia el holocrón Sith. ¿Por qué? Por la oscuridad que había en su interior.
Los droides ya habían asumido sus posiciones de forma segura y habían informado de que no había otros corredores ni pasillos que conectaran con una infraestructura mayor. Solo la entrada creada por Anakin que conducía al santuario que se encuentra dentro de una gran sala. No se podía ver ninguna vacilación en el rostro de Anakin mientras avanzaba hacia lo desconocido. Sí, sí, sí. Anakin empezó a oír voces. Voces de un tiempo pasado que intentaban desesperadamente ser escuchadas. Los gritos y las oleadas distantes de gritos de ira seguían desgarrando su mente, pero sus escudos mentales ayudaron a prevenir más daños una vez que se dio cuenta de que la manipulación mental estaba funcionando. Ven a mí, ven a mí. Una voz incorpórea le habla telepáticamente. Anakin se acerca cada vez más. Cada vez más cerca, sí, cada vez más cerca, poder insondable. Ninguno como el que has visto. La voz incorpórea sigue intentando agitar a Anakin. Tómalo, es tu destino convertirte en mucho más. Mucho más. La paz es una mentira, solo hay pasión. A través de la pasión, obtengo fuerza. A través de la fuerza, obtengo poder. A través del poder, obtengo la victoria. A través de la victoria, mis cadenas se rompen. La fuerza me liberará. La voz comenzó a cantar una y otra vez, superponiéndose muchas veces. Los principios de los Sith son más que palabras para memorizar. Apréndelos, entiéndelos. Te llevarán al verdadero poder de la fuerza. El poder del lado oscuro. El conflicto nos obliga a mejorar. Nos obliga a cambiar, a crecer, a adaptarnos, a evolucionar y a morir. Nuestro objetivo es ser más fuertes, alcanzar nuestro potencial y no dormirnos en los laureles. Somos buscadores, no pastores. Sin lucha, la victoria no tiene sentido. Sin lucha, no se avanza. Sin lucha, solo hay estancamiento. A menos que la victoria se logre demostrando que tu poder es superior, no será más que una ilusión. Temporal en el mejor de los casos. Nosotros buscamos más. Quien se ha liberado de todas las restricciones ha alcanzado la perfección y su potencial se ha cumplido. Fuerza perfecta, poder perfecto, destino perfecto. La fuerza es nuestro sirviente y nuestro amo. Nuestro maestro y nuestro compañero. Un arma y una herramienta. Conócela y conocerás el universo. Domínala y dominarás el universo. Esfuérzate por alcanzar la perfección y la fuerza te recompensará. La misma voz incorpórea seguía repitiendo todas estas palabras, el canto del código Sith y mucho más, todo superpuesto creando un efecto disonante. Anakin, como si fuera inmune al dolor de cabeza que la voz intentaba crear, continuó su caminata por los escalones del altar. Al llegar a la cima, la voz detiene su insistente y molesta divagación loca. La parte superior del altar, el santuario, era lo suficientemente grande como para que cupieran algunas de sus figuras y formaba un patrón circular que se alternaba a lo largo de los bordes. Anakin se acercó al centro mientras un silencio incómodo llenaba la habitación y se agachó para recoger el holocrón Sith colocado en el centro. Inmediatamente después Anakin fue asaltado por visiones que lo desorientaron un poco antes de recuperar el control de su mente. La visión implica una conversación entre dos personas. ¿Por qué tuviste que intentar buscar eso? Dijo una voz femenina. ¿Qué? ¿No creíste que podía lograr lo que buscaba? Perfección. Perfección absoluta en forma humana, resultado de las habilidades Sith dentro del lado oscuro. Dijo la voz masculina. ¿Perfección? Lo que estás intentando crear no son más que monstruos, continuó la voz femenina. No creo que aún entiendas la escala de tu operación. Las cosas de las que estos seres serían capaces causarían una destrucción de escala incalculable. Es un precio insignificante, que estoy dispuesto a pagar, continuó el hombre. Porque todos me conocerán, o sabrán de mí en el futuro venidero. Mi legado se extenderá por toda la galaxia. No es correcto que intentes algo así. Es peligroso y, muy posiblemente, al final se vuelva en tu contra. No importa lo que hagas, inevitablemente se volverá en tu contra. Tonterías. ¿Crees que los Jedi son lo suficientemente fuertes como para derrotarme? El lado oscuro de la fuerza es mucho más poderoso. Tu arrogancia será tu perdición. Ya basta de esto, necesito volver a crear mi obra maestra. Ya verás, en el futuro seré conocido, seré temido, mi nombre resonará en el tiempo y el espacio. Acercándose el final del flashback, la figura masculina terminó. Todos me conocerán, porque soy Terra Astartes.
No había mucho que encontrar debajo, pero había un holocrón especial con información relacionada con la manipulación del cuerpo. Un antiguo Sith había dejado su conocimiento dentro de este holocrón, pero desafortunadamente estaba incompleto. Curiosamente, no se trataba de un holocrón estándar en el que se imprimiría un ser sobre el artefacto, sino que solo era una lista de cosas relacionadas con la manipulación de la forma humana. Aunque incompletos, no dejaban de ser intrigantes. La creación de un sistema especializado para crear supersoldados humanos. Las células germinales de creación y las máquinas virales que han sido diseñadas genéticamente para desarrollarse en varios órganos que se implantan en un adolescente humano normal para transformarlo en un ser transhumano. Desarrollado durante una era ya pasada, este sería el comienzo de un proyecto que Anakin usaría a su favor. También pudo ver algunas similitudes entre lo que esto podría hacer y lo que otras manipulaciones genéticas de otros habían hecho. La diferencia es que este fue más logrado, pero incompleto y no tan perfecto como la figura masculina hubiera querido que fuera. Anakin había asegurado el templo que estaba debajo dejando algunos de sus droides para cubrir la entrada, ya que sin duda la gente dentro del templo estaría interesada en esto. Interesado en intentar destruirlo, claro está. A él no le importaría de ninguna manera, él había venido a estudiar y descubrir si había algo dejado por los antiguos Sith. Había conseguido lo que quería. Aquí se localizaba una convergencia en la fuerza que podía ser utilizada a su favor. Una vergencia, o punto de nexo, era un fenómeno de la fuerza que se centraba en un lugar u objeto, y en casos excepcionales, en torno a un individuo. Una vergencia era un lugar de la galaxia donde la fuerza fluía con más libertad, en una fuente concentrada de energía que podía ser aprovechada con mayor facilidad por aquellos sensibles a su poder. Por supuesto, él también podría considerarse uno, sin duda otros dentro de la orden estarían de acuerdo y en la cima de esa lista estaría Qui-Gon. Las convergencias son lugares dentro de la galaxia donde la fuerza está fuertemente concentrada alrededor de lugares, objetos o individuos y es fácilmente manipulada por seres poderosos. La Orden Jedi creó muchas teorías sobre cómo se creaban las vergencias y por qué, pero todas las teorías presentadas mostraron grandes fallas. Las vergencias podían aparecer en cualquier parte de la galaxia y variaban en tamaño, desde planetas enteros hasta una sola habitación. Muchas convergencias de la fuerza aparecieron en lugares con una fuerte historia de su presencia, donde se reunían usuarios de la fuerza o donde ocurrieron grandes tragedias. Las leyes del tiempo y el espacio no confinaban a una convergencia, ya que podían existir fuera de ella. Las convergencias podían existir durante un solo momento en la historia o mantenerse durante milenios. Podían crecer y expandirse o disminuir por completo. No todas las convergencias eran iguales. Algunas fomentaban ciertas habilidades, como dar visiones a los visitantes o fortalecer la capacidad psicoquinética. Tanto la Orden Jedi como los Sith buscaron estas convergencias y las utilizaron para sus propósitos individuales. Estos grupos solían construir templos alrededor o sobre un nexo, o usaban la vergencia como talismán si estaba centrada en un objeto. Las leyendas y profecías hablaban de vergencias que se formaban alrededor de individuos, un fenómeno poco frecuente que no había sido bien estudiado por ninguna de las dos órdenes. Con Anakin se había convertido en una especie de sujeto de estudio. No le disgustaba del todo la forma en que a veces lo trataban, pero eso no significa que le gustara tampoco. En lo que respecta a Coruscant y el santuario que se encontraba debajo, ese holocrón Sith había estado en el centro de tal convergencia y se había imbuido de las energías de la fuerza. Es probable que esta sea la razón por la que Anakin experimentó sucesos y eventos tan extraños al llegar y ascender al altar. El holocrón que ahora posee se llamaría talismán. Los objetos que se dejaban en presencia de un nexo de la fuerza durante largos períodos de tiempo eventualmente se saturaban con la fuerza, lo que les otorgaba habilidades especiales. Los ejemplos incluyen un filo de espada que nunca se desafila, la capacidad de absorber ciertos poderes de la fuerza como el rayo y el juicio eléctrico, o incluso la capacidad de mejorar la percepción del tiempo del portador, lo que le permite pensar y reaccionar más rápido de lo que sería posible de otra manera. Este efecto permitía que incluso un ser que no fuera sensible a la fuerza pudiera usar el talismán en gran medida. Es más, los objetos imbuidos de un aspecto particular de la fuerza, ya sea luz o oscuridad, podrían llegar a saturarse tanto que su sola presencia fuera intolerable para aquellos de alineación opuesta.
Ahora que Anakin había entrado en posesión de tal objeto, podía sentir las energías corruptoras del lado oscuro y era cierto que habría sentido repulsión si solo estuviera en línea con la luz. Sus energías irradiaban oscuridad no solo porque el creador original era un Sith, sino también por la ubicación de interés. Estoy entusiasmado por descubrir los usos de este objeto, ya que este holocrón debería contener mucho más que la información almacenada en su interior. Además de Anakin, que es una convergencia dentro de la fuerza, hubo otra que existió hace mucho tiempo, durante las guerras mandalorianas, hace unos 4000 años. Su nombre era Meetra Surik. Pero creo que por ahora ya es suficiente lección de historia. Debería empezar a profundizar en el conocimiento que está a mi alcance. Los Kaminoanos eran una especie inteligente de anfibios altos y delgados, nativa del aislado planeta acuático extragaláctico de Kamino. Los Kaminoanos vivían en grandes ciudades con cúpulas sobre pilotes que se elevaban muy por encima de la superficie del océano y eran conocidos por especializarse en la clonación pionera y la ingeniería genética, así como en el desarrollo de tecnologías para diversos clientes, incluida la República Galáctica. Ahora, su lista de clientes aumentará en 1. Anakin, vestido con su traje de Vader, se había comunicado con los Kaminoanos gracias a la información que había obtenido del holocrón Sith, con el cual contenía los secretos para convertirse en un humano superior, trascendente por encima de un humano normal y transformarse en un sobrehumano. Los Kaminoanos generalmente se mantienen reservados y quieren comprender mejor por qué invierten tanto en ingeniería genética debido a su propósito. Los Kaminoanos no crean sin un propósito. Aunque Kamino permaneció desconocido para la mayoría, la habilidad de los Kaminoanos en ingeniería e ingeniería genética era tema de rumores en algunas partes del inframundo. Si bien Anakin había querido conseguir una alianza con los Kaminoanos, originalmente no lo necesitaba, pero ahora tendría que acercarse a ellos para intentar convencerlos de sus deseos. Dentro de su personaje de Vader, había salido del templo Jedi, o para ser más específico, había renovado el santuario Sith que se encontraba debajo para convertirlo en una base de operaciones apropiada aquí en Coruscant. Fue allí donde se comportaría como Vader para controlar y planificar las cosas, al menos mientras él, como Anakin, estuviera encerrado dentro del templo. Por ahora había conseguido una conexión válida y cifrada con los Kaminoanos y estaba a punto de utilizarla. Los Kaminoanos respondieron rápidamente a la llamada. Ambos lados ven aparecer las figuras holográficas respectivas desde sus propios extremos. Saludos, nos hemos enterado de que desea utilizar nuestros servicios. Al otro lado del teléfono, Vader responde. Sí. Debes saber que nosotros, los Kaminoanos, no ayudamos a cualquiera. No ayudamos sin un beneficio propio, no ayudamos sin un propósito. Sé de este hecho. El Kaminoano del otro lado cuestiona las intenciones de Vader. ¿Con qué propósito se convoca esta reunión? ¿También deseas tener clones, algún tipo de manipulación genética para aplicarla a ti o a otros? ¿O estás aquí solo para perder el tiempo? La respiración de Vader al otro lado de la línea comienza a poner nervioso al Kaminoano mientras hace una pausa para crear el efecto deseado. Tengo algo que podría interesarle. A todos aquellos que practican la medicina entre su gente. Vader, que observa el silencio del otro lado como una señal de curiosidad, continúa. He descubierto información muy útil relacionada con la manipulación de la genética. La genética, en particular, tiene que ver con los humanos y su desarrollo desde la juventud hasta la vejez. Deseo completar y perfeccionar la fuente de información. En ese momento, el Kaminoano se presenta interesado. Bueno, antes de comenzar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Lama Su y soy el estadista que lidera el Consejo de Gobierno de Kamino. Vader responde. Puedes llamarme Vader, no tengo ninguna importancia en particular, pero vengo del planeta Tatooine, recientemente liberado. Estoy aquí en nombre del pueblo de Tatooine para ayudar a aumentar aún más nuestro ejército y deseo crear algo increíblemente poderoso. He oído hablar de Tatooine, supuestamente su planeta está bajo el control de algún tipo de imperio criminal, ¿no es así? Sí, pero te equivocas, porque Tatooine no está bajo ningún régimen penal, sino bajo el gobierno de un organismo gubernamental que es una combinación de democracia y monarquía. Es interesante. Parece que yo mismo me he perdido algunas noticias interesantes, pero volvamos al tema. Cuéntame más sobre esa información interesante con la que te has topado.
Como dije, se basa en la creación de células germinales y máquinas virales que se utilizarían para desarrollar diversos órganos, continúa Valer. Más específicamente, se ha desarrollado para los humanos. Eso suena realmente interesante y hemos estado y todavía estamos en el proceso de realizar experimentos que incluyen ADN humano. Luego Lamasu y Valer continuaron discutiendo los términos de su acuerdo para hacer cosas y surgió un pequeño detalle interesante que sorprendió y ofendió un poco a los caminoanos. Quiero aportar otras cosas a este proyecto, o más específicamente, quiero incorporar a mis propios investigadores y técnicos médicos, dijo Valer. Para no enfadarse demasiado, Lamasu esperó a que Valer terminara. Serán de gran ayuda y, de hecho, no deberían interferir en lo que planeamos hacer. Valer les presentó el concepto de los droides que tenía bajo su mando y aunque esto no preocupó demasiado a Lamasu debido a las imitaciones de los droides, de todos modos estaba intrigado, pero decidió que a su empleador no le gustaría que hiciera preguntas. Los caminoanos no necesitaban nada demasiado importante de Valer, excepto la información que tan gentilmente les proporcionó y el pago fueron créditos de la República, algo que Valer había confirmado que podía proporcionar. Al ser una especie calculadora, eran completamente independientes de la República y no tenían necesidad de informar sobre sí mismos, lo que aumentaba su autonomía, pero esto los limitaba a depender todavía de la República. Los caminoanos realizaron cálculos y llegaron a creer que era menos riesgoso trabajar por su cuenta, ya que podrían haber sido colonizados, perdido recursos y sufrido un cambio cultural. Los caminoanos también preservaron las especies terrestres y se adaptaron a sí mismos, a su flora y a su fauna para sobrevivir en el planeta modificado. Una vez más, se demuestra por qué su especie es tan buena genetista. Tal vez no sean tan éticos como podrían serlo, pero si los científicos se salieran con la suya en la galaxia, todo se pondría bajo control para mejorar la supervivencia de la especie. Puede que tenga un precio muy alto. Lo primero que tuvieron que hacer los caminoanos fue crear los datos genéticos necesarios para el proceso de transformación. Necesitaban usar algo como base y qué mejor muestra que el propio Anakin, siempre que usaran su genética para el proceso. Utilizando sus células, luego utilizarían máquinas virales para manipular y dar forma a lo que se convertirán sus muestras de células. Órganos especializados para Anakin, hechos a partir de Anakin. Le dieron un plazo dentro del cual podrían completar y perfeccionar los primeros implantes que quería y debería ser que dentro de este mismo año lo completarían. Dando el primer paso para convertirse en un ser sobrehumano. Apenas el año anterior había sido celebrada y reelegida para representar a su pueblo. Reelegida como reina de Naboo. Habían sucedido muchas cosas en el transcurso de 3 años, tanto que estaba empezando a sentir una presión abrumadora, pero no se rindió. No se derrumbó ni una sola vez, sino que se levantó de las situaciones y los eventos presentados hasta este momento. Con un poco de ayuda, ya ni siquiera tuvo que preocuparse demasiado por su protección. El niño conocido como Anakin había ocupado un lugar especial dentro de su corazón y por alguna razón lo extrañaba bastante. Después de la invasión, tuvo que asumir muchas responsabilidades, entre ellas, cuidar el bienestar de su pueblo. Sus acciones a lo largo de la crisis le valieron una inmensa popularidad entre la gente, y los Naboo y los Gungans se unificaron oficialmente durante una celebración en Tee, a la que asistieron el canciller supremo Palpatine y los Jedi que la habían protegido. Después de la celebración, Padmé fue abordado por el maestro Jedi Qui-Gon quien, en nombre del Consejo Jedi y de acuerdo con el canciller supremo, le pidió que mantuviera todo el conocimiento de los Sith en secreto. Padmé había escuchado algunos rumores muy raros o extraños que circulaban dentro de la República y, sin importar cuán pequeñas fueran esas voces, ella se había interesado mucho una vez que descubrió que tenían que ver con el planeta de donde había venido Anakin. Tatooine, el planeta con el que convivió, no le agradó demasiado, el calor no era de su agrado y los forajidos que habitan esa zona, no le sientan del todo bien. Mi reina, creo que sería prudente que te mantuvieras alejada de entrar en contacto con ese planeta o con aquellos que están en el poder, le había dicho uno de sus consejeros. Por lo que he oído, la gente de Tatooine se ha liberado de sus opresores y ha tomado ejemplos de la República sobre cómo mejorar su situación. Si bien eso puede ser cierto, Su Alteza, en general se debe tomar como regla que los sistemas que no han sido incluidos en la República son peligrosos. Especialmente aquellos en los bordes exteriores. Ella no estaba en desacuerdo con esa afirmación, ya que había investigado por su cuenta la situación política dentro de los bordes exteriores y había un imperio.
Un imperio dirigido por los Ut, infames por sus actos criminales. No puedo simplemente negarme a ayudarlos. Siempre una mujer compasiva, se preocupaba por la gente de allí. Intentaría cualquier ayuda que pudiera proporcionar, dado que la situación en Naboo había vuelto a la paz y había estado prosperando desde su acuerdo con los Gungans. Su Alteza, todavía estoy totalmente en desacuerdo con cualquier cosa que usted quiera hacer. Bueno, tendrás que lidiar con ello. Sin embargo, lo que confundía a Padmé era por qué Tatooine y sus funcionarios electos se negaban a convertirse en parte de la República Galáctica considerando su situación. Algo aún más escandaloso para ella, bueno, no escandaloso pero extremadamente sorprendente, fue el objeto del afecto de la gente de Tatooine. La familia Skywalker. Aunque no mucha gente sabía exactamente lo que había sucedido, la gente había llegado a conocer la ascensión de una familia ordinaria que solo comprendía a Shmi y Anakin Skywalker a una especie de monarquía. La mayor parte del poder en realidad le fue otorgado a Shmi, dado que Anakin tuvo que renunciar a todas las cosas mundanas al convertirse en Jedi. Pero si algún día volviera, lo haría como un príncipe, como un rey, tal vez incluso como un emperador. Ahora que tenía una conexión personal con el actual monarca gobernante de Tatooine, Padmé decidió contactar a Shmi Skywalker. Sin duda, le costaría aceptar su repentina elección al poder. La gente confiaba en ella, pero lo que era aún más importante era que era la madre de Anakin y sus propias contribuciones a la gente común. Ella había establecido algunos mensajes que se enviaban entre ella y Shmi, pero nunca hubo un momento en el que pudieran hablar en detalle sobre lo que había sucedido. Hola, Su Alteza, se había dirigido Shmi, siempre una mujer humilde y educada. No, soy yo quien debería llamarte por tu título. Padmé no le había informado a Shmi de su verdadera identidad, por lo que no sabe que ella misma, como Padmé, es en realidad la misma reina que es ahora. Riéndose para sí misma, Shmi parecía estar un poco estresada por su situación. Su Alteza, le agradezco su llamada, pero no entiendo por qué de repente se ha puesto en contacto conmigo. Padmé decide que será necesaria la discreción porque aún tiene presentes las palabras de sus asesores. No hay necesidad de estar agradecida, tú has hecho más por mí de lo que yo he hecho por ti. Por eso estoy dispuesta a devolverte el favor. Puede que Shmi no esté preparada para adaptarse a un estilo de vida político, pero ha estado en el mundo de los negocios lo suficiente como para cultivar sus habilidades de liderazgo. ¿De verdad? No creo que necesitemos nada desesperadamente en este momento. Shmi tenía razón al decir esto, ya que según todos los informes todo iba viento en popa. ¿De verdad? Dice Padmé en tono dubitativo antes de decir. Debe haber algo, cualquier cosa, en realidad. No. Shmi sabe que no es mejor divulgar secretos de estado importantes a otros, incluso si son aliados de confianza. Para ella, la reina era obviamente solo una extraña con la que había tenido algunos tratos menores en el pasado. Yo podría ayudarte a aceptar tu nueva posición, sugiere Padmé. Podría brindarte asistencia no en términos económicos o militares, sino en términos diplomáticos e incluso darte consejos sobre cómo gobernar. Shmi lo piensa y cree que es una buena opción, pero decide mejorar su oferta. Su Alteza es muy amable, pero una oferta de ese tipo debería ser compensada de alguna manera. Tonterías. No necesito nada monetario ni nada que puedas ofrecerme. Si me permites una sugerencia, creo que sería mejor formar una alianza oficial entre los dos. De esta manera, habrá una razón válida para tu insistencia en tu providencia de ayuda. Padmé cree que es una buena idea y se regaña a sí misma por no haber tenido una idea propia. ¿Algún tipo de pacto de no agresión? Eso sería lo mejor, Su Alteza, dada la cultura de su pueblo, no sería una buena idea por otras razones. Es cierto, concuerda Padmé sin dudarlo. Creo que eso lo resuelve. Ahora pasaremos a otros temas, solo para saciar mi curiosidad. ¿Qué podría ser eso, Su Alteza? Padmé empezó a molestarse por la forma en que Shmi se dirigía a ella, así que lo primero que hizo fue decir, por favor, reina viuda, creo que ya es suficiente con esos términos elegantes para dirigirse a mí. Shmi se envalentonó y decidió que lo que había dicho le parecía bien. Bueno, entonces ¿cómo debería llamarte? Sonriendo, Padmé decide soltar la bomba de la que Shmi aún no se ha dado cuenta. Llámame Padmé. Habían pasado solo 3 meses y ya habían perfeccionado los primeros implantes utilizando su ADN. Teniendo en cuenta que tienen un proyecto mucho más grande en el que trabajar, en particular los clones, tiene sentido que no les llevara mucho tiempo completar algo así.
Al menos no tardó mucho en completar los implantes porque el concepto inicial, el esquema y la planificación del conjunto de implantes ya estaban creados. Hoy, precisamente hoy, él estará pasando por ellos. Se realizaron algunas modificaciones al proceso para que fuera más fácil y rápido de llevar a cabo. Sus droides médicos, los que habían recibido conciencia viviente, ahora estaban entrenados profesionalmente y eran totalmente capaces de realizar los procedimientos quirúrgicos necesarios. Mi emperador, estamos listos para comenzar el procedimiento, le dijo un droide viviente a Anakin mientras se encontraban dentro del templo Sith ubicado debajo del templo Jedi de Coruscant. El santuario había sido redecorado y renovado para adaptarse a lo que Anakin deseaba, sería un gran lugar para realizar cirugías. Escondido del resto del mundo, y de hecho, le habían concedido un permiso. Un tiempo para descansar. Esto combinado con sus propias capacidades regenerativas físicas debería darle tiempo suficiente para recuperarse de la inserción de los implantes. Anakin se dirige a la parte específica de la sala que implica una entrada completamente nueva a otra parte del templo Sith. Otros droides médicos que no formaban parte del grupo de vivos también lo siguen para ayudar a los droides médicos vivos. Antes, Anakin podría haber salido para dirigirse a su tienda que tenía una habitación especial reservada para él aquí en Coruscant, pero ahora tenía un edificio entero de su propiedad, bueno, de su madre, pero ese no es el punto. Ahora, había trasladado todo de allí al santuario de abajo porque proporcionaba mayores medidas de seguridad y sobre todo un mejor estado de secreto. Se han renovado otras cosas para mantener mejor la infraestructura para que el lugar no se derrumbe sobre él o cualquiera de los droides que trabajan aquí. En cuanto a la cirugía y los implantes, hay un total de 19 tipos de implantes, pero Anakin solo iba a recibir los 3 primeros. Obviamente, había más implantes en la gama y Anakin había sentido que estaban incompletos. Lo mismo hicieron los kaminoanos. Comencemos, dijo Anakin mientras tenía que alinearse con el lado oscuro de la fuerza mientras estaba dentro del santuario. Había notado que si no alineaba su firma de la fuerza con el lado oscuro mientras estaba tan cerca de la vergencia ubicada aquí abajo, se sentiría repelido. Acostado en la mesa de cirugía, Anakin espera que comience la operación. Vaya, emperador. Como muchos de estos implantes son de naturaleza neuronal, es importante señalar que para muchos de ellos el sujeto debe estar despierto para la cirugía y no se puede adormecer la mente mediante el uso de analgésicos. El droide médico viviente habló de los peligros del proceso. Sé las consecuencias y estoy bien con el proceso. Muchos de estos órganos se cultivan in vitro a partir de sus células modificadas, mientras que otros requieren que sus células modificadas se inyecten en su cuerpo y luego crezcan hasta convertirse en un nuevo órgano utilizando sus propios procesos fisiológicos. Anakin usaría los órganos de células modificadas para liberar y controlar los procesos metabólicos que lo transformarían de un mortal ordinario en un sobrehumano. Primero, creo que esto debería tener un nombre oficial. Antes de que comience la operación, Anakin decide que le gustaría comenzar a llamar a las células modificadas con otro nombre. Decidido a ser un poco narcisista, dice: ahora llamaré a esto la semilla del cielo. La semilla celestial en sí está codificada con toda la información genética necesaria para transformar los grupos de células humanas comunes en los órganos especiales que poseería en aquellos casos en que no se implantan directamente después de ser cultivados fuera del cuerpo. La semilla celestial contiene máquinas virales diseñadas genéticamente que reconstruyen el cuerpo humano de acuerdo con la plantilla biológica contenida en él y creada originalmente por la perspicacia científica combinada de Anakin, los kaminoanos y los droides médicos vivos. Al ver que el proceso está a punto de comenzar, Anakin se tranquiliza preparándose para el dolor del proceso. Ahora que lo van a poner bajo el bisturí, Anakin comienza a pensar en lo que harían estos implantes. El corazón secundario es el primero y menos difícil de los 19 implantes de órganos de semillas celestiales que recibiría para transformarme. Se asemeja a una versión más pequeña del corazón humano y se implanta en la cavidad torácica y se conecta al resto de los sistemas circulatorio y pulmonar del neófito cerca del corazón original. Su función es mejorar el rendimiento al suministrar más oxígeno y nutrientes a los músculos, aumentando el flujo sanguíneo mucho más allá de lo que puede soportar incluso el ser humano normal más en pie.
En caso de daño en combate o falla del corazón original, el corazón secundario generalmente es capaz de bombear suficiente sangre a través del sistema circulatorio para mantener la supervivencia hasta que pueda recibir tratamiento. La cirugía duraría mucho tiempo y llevaría todo el día para completarse. El os modula es el segundo de los 19 órganos de semillas celestiales que se implantarán. Este implante, colocado quirúrgicamente junto a la glándula pituitaria en la base del cerebro, convirtiéndose así en parte del sistema endocrino, secreta una forma especialmente diseñada de hormona de crecimiento humana. Cuando los efectos de esta hormona se combinan con una dieta rica en minerales microscópicos a base de cerámica, actuarán para sintetizar el rápido crecimiento del sistema esquelético muscular que da como resultado una fuerza sobrehumana y un tamaño masivo en comparación con un varón humano normal. Se proyectó que 2 años después de que se complete la cirugía para implantar el os modula, mi esqueleto será más grande y exponencialmente más fuerte que el de un hombre normal, con un crecimiento máximo de alrededor de 2,1 a 2,3 metros de altura con una cantidad equivalente de masa esqueleto muscular. Durante este tiempo, la caja torácica se fusionará en una masa sólida de placas óseas entrelazadas y a prueba de balas. La estructura resultante protege los órganos de daños de una manera que el esqueleto humano normal nunca podría, aunque al precio de producir mayores dificultades para los profesionales médicos cuando deben realizar cirugías en su cavidad corporal. La viscopea es el tercero de los 19 órganos de semillas celestiales que me implantarán. Este órgano mejora la capacidad física de combate y la capacidad de supervivencia a niveles sobrehumanos en caso de que viva para convertirme en un ser completamente transformado. Este órgano se implanta en la cavidad torácica. Es pequeña, aproximadamente esférica y, al igual que la os modula, su acción primaria es hormonal. La presencia de la viscopea estimula el crecimiento muscular en todo el cuerpo, aumentando enormemente la fuerza física. Se puede implantar al mismo tiempo que los 2 primeros órganos, el corazón secundario y el módulo óseo, generalmente entre los 10 y 12 años de edad humana estándar. El nanotraje con el que Anakin había logrado simbiosis de hecho no había sido un problema cuando los droides estaban trabajando arduamente en él operándolo, exactamente debido a la simbiosis. Podía retraer la armadura, consciente e inconscientemente tenía control total sobre su forma y la mayor parte del tiempo estaba oculta. Si Anakin de alguna manera quedara completamente inconsciente, el traje aparecería completamente alrededor de su piel. Anakin era muchas cosas, la mayoría de las personas que conocía, si no todos, lo considerarían bondadoso por naturaleza. Compasivo y deseoso de hacer algo, de crear acciones que produjeran cambios para mejor. Pero también había otra faceta de él. Su posesividad, su codicia, su lujuria por las cosas, por las personas, por el poder. Gran parte de esta naturaleza ambiciosa en busca de la perfección se corresponde con el código Sith. Su pasión, su empuje, todo en él irradiaba que en el universo había mucho más de lo que cualquiera podría imaginar. Sin embargo, para Anakin, el hecho de que hubiera más partes oscuras en su personalidad no significaba que rechazara esos aspectos y los desechara. No, él lo aceptó. Totalmente. Lo que nos lleva a la situación actual, donde Anakin había enviado algunos droides a un sistema que estaba en cuarentena. Ningún visitante, nadie tenía permitido venir aquí, porque si lo hacían, solo la muerte los buscaría de regreso. El sistema León. Antiguamente conocido como el sistema Rakata o el sistema Starforge, era el sistema en las regiones desconocidas que contenía el planeta León y Starforge. Declaración. Estamos aquí. El emperador dijo que quería localizar los restos de la forja estelar, dijo HK-47 mientras estaba al mando. Abo, la estrella del sistema, alimentaba la forja estelar, construida por los Rakata y situada cerca del Sol. El sistema pasó a formar parte de la República Galáctica. Tras la batalla de Rakata Prime, los restos de la forja estelar y las naves perdidas durante la batalla dificultaron la navegación en el sistema. Después de la Guerra Civil Jedi, la República convirtió todo el sistema León en un sitio histórico protegido y ordenó que no se pudiera entrar en él sin permiso. Esto duró hasta la Edad Oscura de la República, cuando el gobierno en decadencia ya no pudo proteger el lugar. Señor, hemos llegado. Ubicación actual. Sistema León, regiones desconocidas. Desierto templado. Pregunta. ¿Qué planetas orbitan esta estrella? Según los informes, estos serían los planetas Iwar, Meldina, Taxiode, León, Desten, Gerapsule, Berla Clestid y Imbriar que orbitan la estrella llamada Abo.
El planeta León, también conocido como Rakata, Rakata Prime y el mundo desconocido, era el mundo natal de la especie Rakata y la capital secreta de su imperio infinito. Mirando hacia el planeta de su interés, HK-47 ordena a los pasajeros de la nave en la que se encuentran que desciendan. Declaración. Echemos un vistazo más de cerca. Este planeta es un cementerio tecnológico, dice un droide mientras observa la destrucción masiva causada por las grandes guerras del pasado. Puede que los droides no hablen solo de eso, pero a veces no pueden evitar expresar su asombro ante los restos. Incluso los inertes pueden ver que la vista es algo. León era un mundo tropical situado en un rincón remoto y relativamente desconocido de la galaxia conocido como los Páramos Templados, una zona del espacio prácticamente vacía. Su superficie estaba cubierta en gran parte por océanos salpicados de numerosos grupos de islas y archipiélagos. Era el único planeta habitable del sistema León, pero solía compartir una órbita alrededor de su estrella principal con la Forja Estelar, una antigua estación espacial y fábrica Rakatan que obtenía su combustible directamente de la estrella principal del sistema. El planeta estaba orbitado por dos pequeñas lunas, pero una de ellas estaba lo suficientemente cerca como para ser visible desde la superficie durante el día y cubría una porción significativa del cielo. Declaración. Bajad, vamos a recuperar los fragmentos de la fragua estelar. El emperador quiere lo que le corresponde por derecho. La inteligencia artificial es algo extraño, especialmente en esta galaxia. La tecnología puede imitar la vida, y los droides pueden tener personalidades propias, pero no se los considera seres completamente vivos, conscientes y sapientes. Los droides creados por Anakin para vivir podrían considerarse vivos, pero no en el sentido biológico. Con la Forja Estelar, Anakin podría hacer mucho más, ampliar sus poderes dentro de la fuerza, su comprensión de la creación y el proceso de transferencia de poder. Es lamentable que el emperador no pueda adquirir el holocron Sig de Darth Raven, pensó HK-47. Tras aterrizar sano y salvo, HK, junto con el batallón de droides que lo acompañaba, comenzó a explorar las islas y los archipiélagos que lo rodeaban. Todos los pedazos y piezas de la Forja Estelar habían sido hundidos en las profundidades de los océanos de León. La Forja Estelar era un gigantesco astillero automatizado, diseñado para crear el ejército más poderoso de todos los tiempos. Fue construido por el Imperio Infinito Rakatan 5000 años antes del surgimiento de la República Galáctica. La Forja Estelar extraía energía y materia de una estrella cercana que, cuando se combinaba con el poder de la fuerza, era capaz de crear un suministro infinito de naves, droides y otro material de guerra. Los Rakata, también conocidos como los Constructores, construyeron la enorme estación espacial mediante el uso de esclavos de muchos mundos sometidos, incluidos Belsavis, Corellia, Coruscant, Tantoine, Trall, Duro, Kashyyyk, Manaan, Selonia, Sleiron, Malastare y Tatooine. Esta maravilla tecnológica tuvo un costo terrible, ya que los Rakata eran por naturaleza una especie cruel y salvaje. La Forja Estelar comenzó a alimentarse a los rasgos negativos inherentes a sus creadores. Como resultado, la Forja Estelar se convirtió en una inmensa herramienta de poder del lado oscuro. La Forja Estelar, ahora una fusión de tecnología y energías del lado oscuro, comenzó a corromper a los Rakata para obtener el inmenso poder que necesitaban para operar y finalmente causó el colapso del Imperio Rakata. HK-47 temía lo que podría suceder si su emperador quería reconstruir un artefacto tan peligroso, pero su buen juicio se ve empañado por su devoción a su emperador. Pero, sin duda, mi emperador, querer esta maravilla de la tecnología significa que tiene un medio o método para controlarla. HK-47 se da cuenta entonces de por qué su emperador es tan audaz. Podría utilizar Mechuderu. La Forja Estelar puede haber sido semiconsciente en un principio, pero ahora ha muerto y si su emperador se imbuyera, su energía, en una Forja Estelar recién construida a partir de los restos de la forja anterior, debería estar bajo control. Si su emperador pudiera controlar millones de droides y naves, seguramente sería lo suficientemente capaz de cubrir tal abismo de la fuerza. HK empezó a darse cuenta de sus pensamientos heréticos. Oh, no. He detectado una herejía en mi programación. Bromas aparte, Anakin no habría sido un buen líder si no hubiera permitido que quienes estaban por debajo de él pensaran por sí mismos para poder ayudarlo a compensar sus fracasos. Declaración.
No necesitaremos modificar el terreno, pero necesitaremos traer secretamente más naves de transporte para ir y venir entre aquí y Tatooine. Orden. Ustedes, pónganse a trabajar en esto mientras los demás establecen sus bases, continúa HK-47. Tenemos que empezar a construir submarinos potentes capaces de rescatar los restos. Entendido, respondió un grupo de droides. Final del